para Dios no hay nada imposible. La hermana hablaba antes de que Dios cambia un corazón de piedra por uno de carne, ¿verdad? ¿Y quién mejor para cambiar? Dios, Jesús el alfarero, ¿verdad? Nos vamos a Jeremías capítulo 18, del 1 al 10. Amén. Aleluya. Digan amén. Está en la pantalla también. Gloria a Dios. Santo. Iré despacio para que se me entienda lo que quiero transmitir. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Bendito Dios, aleluya. Aquí tenemos a Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías era un profeta que vivió entre los años 650 y 585 antes de Cristo. Él escribió el nombre que lleva su propio nombre, Jeremías, y el libro de las Lamentaciones también. Él debía tener como unos 17 años cuando Dios lo llamó, según estudios, según investigaciones que hay. ¿Y por qué le llamaban profeta? Él le traía a su pueblo situaciones, le traía noticias que antes de que pasaran, ¿verdad? De ahí el título de profeta. Por eso mismo él fue perseguido y fue maltratado. Bendito Dios. Era hijo de un sacerdote de Judea y vivió en Jerusalén, en Babilonia y en Egipto, donde murió. Era conocido como el profeta llorón. Imagínese usted un joven, Dios te llama y te pone una carga tan grande en tu corazón como decirle a tu propio pueblo que Dios te va a destruir. ¿Cómo le dices esto a un ser querido? Estás obrando mal y Dios te va a castigar. ¿Te duele? Tú no puedes ser insensible, y más cuando es una persona a la que amas. ¿Te duele un extraño? ¿No te va a doler un ser querido? Jeremías era un profeta valiente, fiel y temeroso de Dios. Y tenía muy claro qué era lo que Dios quería que hiciera. Tanto que por cumplir el propósito de Dios hasta estuvo en el pueblo y el pueblo no escuchaba. Cuando tenemos un niño pequeño y el niño pequeño va al enchufe y tú le dices, no metas el dedo ahí que te va a dar el corrientazo. Es un niño pequeño. Vuelve otra vez. Hasta que no le da el corrientazo, no aprende. A veces los adultos somos así también. Dios te dice, no vayas por ahí. Tú crees que es bueno, tienes lucha y sigues. Y Dios te vuelve a decir, no vayas por ahí. Te estampas con la pared. Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? Yo te dije que no fueras por ahí. Amén. Era tan mala la situación de Israel que hasta Dios le prohibió a Jeremías tener hijos, tener familia.
A ver, bendito Dios. No. Aleluya, Jeremías 10, esa es. Vino a mí palabra, Jeremías 16, del 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque Jehová dice que los hijos y las hijas nacidos en este lugar, las madres que los den a luz y los padres que en esta tierra los engendren morirán de dolorosas enfermedades y no serán llorados ni sepultados, sino que serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Fuerte esto, amén. Como estiércol sobre la faz de la tierra. Miren, si Dios estaba enojado con este pueblo, con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. No tomarás para ti mujer. Dios le dio este mandato fuerte a Jeremías. Y esto iba en contra del deseo de nuestro Señor. Nuestro Señor quiere que nosotros tengamos familia. Él mismo mandó que se poblara la tierra, ¿verdad? Sin embargo, ellos estaban tan mal que Él le dice a Jeremías que no tome esposa, no tenga familia. Algo que en aquel tiempo no se veía bien, ¿verdad? En la antigua cultura judía y todavía hoy en día muchos judíos no lo ven bien. Que una persona esté soltera, que no tenga hijos, que no tenga familia, era una vergüenza y una deshonra ser soltero y sin hijos en aquella época. Se esperaba que él hiciera lo propio, tener su familia. Y esto llamó la atención sobre el profeta Jeremías y no de manera positiva precisamente. Imagínense sus propios amigos dándole la espalda. Él debió sentirse muy solo. Debió sentirse muy solo. Bendito Dios, aleluya. Perdón, bendito Dios. Aleluya. Vamos a poner por aquí. Para acá. Dios, al ver que Israel no oye sus avisos, separa a las 12 tribus en dos, enviando a las 10 tribus del norte como cautivos a Siria. ¿Se me oye bien así? Y las restantes, todavía queriendo dar una oportunidad de salvación, manda a Jeremías a Judá a darle palabra a las otras tribus restantes antes de echarlos cautivos y llevarlos a Babilonia como esclavos. ¿Entiende? Cautivo, ¿no? Entonces, imagínense el difícil encargo que Dios le dio a este joven, de decirle a su pueblo que por no arrepentirse de su pecado, Dios se había alejado de ellos. En el versículo 1 dice, ay no, ya me equivoqué, perdón. Podemos ver que Dios le habla a Jeremías. Esto nos hace ver que había una buena relación entre ellos y un trato cercano. Dios quiere hablarle a sus hijos. A día de hoy, todavía Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que le busques en oración, en su palabra. Quiere que le busque, quiere hablar contigo. Siempre has deseado tener un trato cercano con su creación, ¿verdad? Aquí podemos ver en el Génesis 3, nos habla cuando Adán y Eva pecaron, que se escondieron del Señor. En el versículo 8 dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y yo subrayé, se paseaba en el huerto. Se paseaba en el huerto al aire del día. Imagínese usted aquí, entra por ahí Jesús y usted puede verlo con sus ojos, puede darle la mano, puede postrarse a sus pies, puede abrazarlo. Maravilloso.
Bendito Dios. Tenían un trato cercano. ¿Qué pasa? Que ya habían pecado y se estaban escondiendo porque ya estaban sucios delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y se escondieron. Y aún así, Dios se paseaba en el huerto, venía a buscarlos, quería seguir hablando con ellos. Él ya sabía lo que habían hecho. Ya lo sabía. Y aún así, Él pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Porque le está dando una oportunidad de que Él con su boca acepte lo que ha hecho, que Él confiese su pecado, ¿verdad? Incluso que se arrepiente y pida perdón. En 1 Samuel 3 podemos ver, en el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Oyó la voz audible de Dios llamándolo. En el versículo 6, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y por 4 veces lo llamó, hasta que el joven entendió que era Dios quien lo llamaba y contestó, habla Jehová porque tu siervo oye. Bendito Dios. ¿A quién le gusta que Dios le hable? A todos nosotros nos gusta que el Señor nos hable. A veces viene algo así directo al corazón y te dice, oye, que estoy aquí, que te estoy hablando, escúchame. Cállate un poquito y déjame hablar a mí. Amén. Él nos habla a través de su palabra, a través de otras personas o directamente. Debemos pedir el discernimiento para saber cuándo es Él. Porque a veces se nos cruzan pensamientos que no son de Dios. Se puede tener un mal día, se puede tener un pensamiento extraño un día, pero como decía alguien que yo conocía, puede venir un pajarito y se posa en la cabeza, pero al rato se va. Pero otra cosa es que haga el nido. Amén. Hay que seguir buscando al Señor y seguir escuchando su voz. Señor, háblanos, Padre, y ayúdanos a discernir cuándo eres tú quien habla y cuándo es el enemigo y cuándo es mi corazón, cuándo soy yo con mis propios deseos. Amén. En el versículo 2. Amén, gloria a Dios. Lo manda que vaya a casa del alfarero y allí le dirá exactamente qué es lo que quiere que haga. En la palabra podemos ver que Dios suele usar diferentes formas de hablarle a sus profetas. Suele usar parábolas y suele usar comparaciones. Sin embargo, en este caso, usa algo tan sencillo como lo que es el proceso del alfarero, algo sobre la vida diaria. Él manda al profeta ahí para enseñarle una lección a través de algo sencillo. Amén. Bendito Dios. A veces tenemos situaciones delante de nuestros ojos de las que podemos aprender. No podemos valorar la salud si nunca estamos enfermos. Amén. No podemos valorar el amor si no perdemos a nadie nunca. Y si amamos, conocemos a Dios. Cada vez que amamos, conocemos más a Dios, nos acerca más a Dios. En el versículo 3 podemos ver que como siervo obediente, Jeremías va a la casa del alfarero y lo ve trabajando sobre la rueda. Bendito Dios, aleluya. ¿Qué hace el alfarero? ¿Qué hace? El alfarero primero elige el barro que va a usar. Quita las hierbitas, quita las piedras, quita todo aquello que después vaya a molestar a la hora de amasar, a la hora de ponerlo en el horno para que no se agriete, para que no se rompa. Luego amasa el barro y le va poniendo un poquito de agua mientras va amasando, porque el barro se seca. Amén. Esa agua puede ser nuestra oración para que nuestro barro, nuestra vida espiritual no se seque. Amén. Luego la producción. Hace la vasija,
Amén. Y la pone a secar. Tiene que dejarla reposar para que se seque. Pero tiene que secarse a un ritmo, porque si se seca muy rápido se agrieta y se rompe. Usted ve que no es un proceso, parece fácil, pero no es un proceso fácil, es delicado. Amén. Luego viene el esmaltado y el enfornado. O sea, ellos le ponen una especie de esmalte que tapa todos los poros abiertos y que ayuda a que no quede aire, no quede las grietitas, estas cosas que también hace que se puedan romper. Y luego lo mete al horno. Tiene que meterlo al horno con mucho cuidado, porque la pieza está sin cocer y se puede romper. Y si las ponen muy juntas, el esmalte se funde y se pegan unas con otras. Amén. Luego está la cocción y el enfriado. Estamos hablando de un proceso manual, un proceso artesano, de cómo lo hacían ellos antes. Ahora hay máquinas y hay muchas historias que quizás abrevien el tiempo. Estamos hablando de entre 8 y 10 horas de cocción. Amén. Y luego se deja enfriar lento, porque si se apura, se agrietan o se rompen. Amén. La vasija que está haciendo el alfarero tenía un fallo y se estropeó. Amén. Pero el hombre no quiso tirarle y coger otra pieza de barro. Él tomó esa misma pieza y empezó de nuevo. La reutilizó arreglando el defecto. Bendito Dios. Aleluya. El alfarero tenía poder sobre el barro. El barro no tenía nada que decir, no puede decir nada, es barro. Y estaba intentando crear algo que seguramente estaba en su mente. Él tendría un diseño ya predispuesto aquí en su cabecita y tenía que ser una pieza útil y una pieza a ser posible bonita, ¿verdad? Pero en un momento dado la pieza se estropeó en sus manos y él, en vez de tirarla, la rehizo de nuevo. Amén. Bendito Dios. ¿Cuántas veces le hemos fallado nosotros a Dios? Todos los días. Aún sin querer a veces metemos la pata. Decimos, Señor, perdón. Dios mío, por mucho que nos propongamos no meter la pata, es imposible porque no somos perfectos, ¿verdad? Y nuestra naturaleza conlleva maldad. Pero Dios siempre ha visto más allá de lo que el hombre puede ver. Dios ve tu corazón, ve tus pensamientos, tu necesidad. Amén. Ve nuestras limitaciones también. Y por eso nos da múltiples oportunidades para mejorar, para ser mejores personas, para ser mejores hijos, esposas, madres. Bendito Dios. Dios muchas veces cuando pecamos puede decir, ala, pecaste, fuera. Sin embargo, nos puso al Señor Jesús como abogado, ¿verdad? Aleluya. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. En el versículo 5 vemos como Dios le da al profeta las palabras que debe llevar a su pueblo. Bendito Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios no quiere un pueblo en derrota. Amén. No quiere un pueblo que esté humillado siempre. Cuando dice humillarse, Él dice que quiere respeto. Amén. Él quiere que le mostremos el respeto que se merece. Bendito Dios. A través de la visita a la casa del alfarero, el Señor le habló a Jeremías y a todo Israel, recordándole su derecho como soberano y creador, de hacer lo que a Él mejor le parece con un pueblo que se había estropeado. Como se estropeó la vasija, el pueblo se había estropeado y Dios quería arreglarlo.
Dios quería darle la oportunidad de que todo se arreglara. Él no nos obliga a ninguno a creer, a ninguno. Hay personas que, además de no creer en Dios, se burlan de Él. Alguien que conocía decía, qué atrevida es la ignorancia. Así era, ¿no? Se burlan, blasfeman y hacen cosas que van en contra de Dios. Y aún así, todos ellos que se están burlando de Dios, todos ellos que están blasfemando, todos aquellos que dicen no creer en nada, ellos también van a tener su oportunidad de creer, porque ellos van a escuchar de ti, de usted, del que sea. Alguien va a llegar a hablarles, por lo menos que llegue a sus oídos de que Dios es real, y luego ellos ya tomarán su propia decisión. En este texto el barro no tiene ninguna decisión moral porque es un objeto. El pueblo de Israel escogió la desobediencia una y otra vez. La vasija de la casa del alfarero se echó a perder. Jeremías 18:4. A ver. Creo que no lo puse ahí. Sí, al principio está. 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Israel se echó a perder a sí mismo moral y espiritualmente delante de Dios. Dios los amaba. Si no hubiese dicho, no me importa, paso, como decimos nosotros en Canarias, paso, ahí te quedas, ¿no? Sin embargo, Él siguió mandándole gente que le hablara, siguió dándoles oportunidades, ¿verdad? En los versículos del 6 al 10 podemos ver, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. La ilustración de la casa del alfarero no solo demostraba el derecho que tiene Dios de juzgarnos, de hacer juicio, ¿verdad? Sino también el derecho de mostrar misericordia. Amén. Él era libre de trabajar con una vasija que se había echado a perder si él escogía hacerlo. Sin embargo, nos referimos al alfarero, él también tenía el derecho de quitarle Dios a una nación todo el bien que había hecho por ellos si ellos hacían el mal a sus ojos. Amén. Dios es nuestro alfarero, es nuestro creador. Él nos moldea, Él nos hace, nos moldea el carácter del cristiano que Dios quiere que haga, pero claro, si usted lo deja. Amén. Dios nos conoce bien y sabe que le vamos a fallar en cualquier momento. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cómo? Exactamente, sabe todo. Pero como decíamos antes, tenemos abogado, amén. No quiere decir que ahora, voy a pecar porque el abogado va. No. Pero podemos equivocarnos, podemos meter la pata, a veces pasan cosas, a veces hacemos daño sin querer. No era mi intención, pero aquella persona se sintió mal. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues le pido perdón. Amén. Si me entero, porque a veces las personas se hieren y no dicen nada. Y uno no es adivino, Dios sabe todo, pero yo no. Amén. Debe haber arrepentimiento sincero y cambio en nuestra actitud. Porque podemos equivocarnos, pero otra cosa distinta es pecar delante de Dios y encima no nos importa. Estoy pecando, vale. Como tengo el abogado. Israel estaba avisado y aún así seguía en sus 13. Estaban siendo rebeldes. Amén. Estaban siendo rebeldes. Algunas traducciones usan la palabra arrepentiré. Cuando se trata de Dios, su arrepentimiento no se refiere a un cambio de mentalidad. Dios no cambia, no dice hoy una cosa y mañana otra, sino que a Dios se entristece.
A Dios le da tristeza cuando ve que sus hijos hacen lo que les parece. Y aún a sabiendas, te he dicho que no hagas eso, que es malo para ti. Y aún así, Dios a veces nos hace hacer cosas y que vayamos por ahí, como dije antes, y se den contra la pared, porque así también aprendemos. Podemos aprender de nuestros propios errores. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios vino a hablar con ellos, lo que decía antes, ya sabía lo que había pasado. Cuando usted ama a una persona, esa persona tiene detalles con usted, le trae regalitos, le da besos, le da abrazos, pero nunca le dice te quiero. Usted a veces necesita escucharlo, ¿verdad? Y usted le dice, se lo dice. No espera que la otra persona se lo diga, dígaselo usted. Te quiero, hermana, hermano, mi amor, esposo, mi tía, mi tío, mi abuelo, te quiero. No espere. Porque el día de mañana uno no sabe dónde está, ¿verdad? Dios lo conoce, Dios sabe sus pensamientos, Dios sabe todo lo que pasa por su cabeza. Cuando usted le dice, Señor, te amo. Y aún así hay veces que Él necesita que usted lo diga de boca para afuera. Amén. Bendito Dios. La mejor forma que tenemos para hacer que otras personas hagan algo no es obligarlo, no es mandar. La mejor forma es enseñar de manera didáctica o con ejemplos. Y Jesús es el maestro por excelencia. Amén. Aleluya. Ni siquiera Él, siendo puro y limpio, nos obliga a hacer nada. ¿Cuánto más nosotros? Bendito Dios. Aleluya. Y aquí traje